récord. Ok, bueno, la semana pasada habíamos, si no me equivoco, terminado viendo un tema de, estábamos viendo el tema de las direcciones IPv4 eh, y eh, cómo podíamos modificar las redes que venían por defecto. ¿Se acuerdan que de esos 32 bits una parte era máscara y la otra era host? Por defecto, en el inicio de los tiempos de IP, la forma que habían encontrado era, déjenme que aparezca la virome acá, porque no baja. Ahí está. La forma que habían encontrado era comparando los primeros bits de los 32. Entonces, dependiendo de los valores que tenía, yo de esos 32 bits lo podía dividir en un octeto para red y 3 para host, con lo cual acá tenía, creo que 16 millones de hosts, más o menos. O si arrancaba con 1,0, podía tener 2 octetos para la red y 2 para host, con lo cual tenía hasta 65.000. Y cuando empezaba con un 1,0, yo tenía 3 octetos para host y solo uno para, perdón, 3 octetos para red y solo uno para host, ¿sí? Eh, Como esta asignación fue bastante poco granular, se desperdiciaron muchas direcciones, después lo que se les ocurrió hacer es utilizar otros 32 bits, no dentro del paquete, porque fíjense que el paquete acá no tiene otro, solo tiene 32 bits de origen y 32 bits de destino, no tiene otros 32 bits de máscara. Por lo tanto, esa información estaba en los hosts y en los routers intermedios, ¿sí? Y eso me permitía que fuera más flexible hasta dónde eran bits de red y hacia dónde eran los bits de hosts, ¿sí? Esta es una posible numeración donde yo le ponía barra algo y eran, en este caso, 24 bits de izquierda a derecha, todo en uno. Esa era la parte de red y en cero el resto, que era la parte de host. No se lo mostré, pero ya que estoy, se los muestro. Una herramienta bastante sencilla. Eh, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿Ven la terminal? Le voy a agrandar la letra, porque si no, no van a ver nada. Ahí se ve algo, más o menos. Sí, sí, profe. Una herramienta bastante piola se llama IPCalc. Creo que está en casi en todos los sistemas operativos. Y cuando ustedes ponen una red y su máscara les dice cuál es el nombre de la red, cuál es el primer host, cuál es el último host, qué cantidad de host tiene la red y algún otro dato. No sé, por ejemplo, la semana pasada creo que habíamos estado viendo la red 128.228.00, no me acuerdo, 19 era, creo que 19. ¿Sí? Fíjense que esto me dice cuál es la red, cuál es la máscara. La máscara yo le puse 19, pero hubiera sido lo mismo si yo le escribía así. 255, 255, 224. ¿Por qué 224? Porque bueno, 255 son los primeros 8 bits, que son estos, los convierte a decimal. Ese también. Y el tercer octeto es 111 y el resto en 0, que es 224. ¿Sí? El 19 ese porque cuenta en total 19 bits, que es el que yo puse acá. Si yo hubiera escrito esto igual, miren, para que vean que es exactamente lo mismo, creería, ¿no? Y acá tendría que haber puesto esto. A ver, debería decir lo mismo. Claro, sí, está bien, es lo mismo. Después me dice que el nombre de la red es este. Ya lo sé porque lo había puesto acá. Acá. Pero me dice el primer host, fíjense que está en esta dirección, 128.228.01. Y el último está en la 128.228.31.254. ¿Pero por qué está en otra red este otro host? ¿O está en la misma red? ¿Qué me pueden decir? Está en la misma red.
¿Por qué? Porque la máscara va hasta acá. Todo lo que tenga del lado izquierdo de la máscara los mismos bits, está en la misma red. Fíjense que este host, esos bits los tiene igual que este otro. Igual que el nombre de la red. Todos son así. Lo que cambia es, este bit tiene casi todo en cero, excepto el último que es en 1. Esta es la dirección de la red donde están todos los hosts en cero. Ese es el primer host de la red. Esta es la dirección de difusión donde tienen todos los hosts, todos los bits de host en 1. Y esta es la última posición disponible de la red. Por lo tanto, si convertimos a decimal separado de 8 bits de octeto, fíjense que el primero es 128, el otro es 228 y el otro es 000111111, que es 31. Entonces, en definitiva, por más que parezca que está en otra red, porque tiene este número distinto, está en la misma red. ¿Por qué? Porque la máscara va hasta acá. Si yo hubiera puesto una máscara de 24, esto hubiera sido distinto. Y ahí sí, fíjense que ahí la máscara son los primeros 3, entonces todo esto tiene que ser igual. Por lo tanto, ahí sí, estos 3 octetos son iguales. Fíjense que el primero es este y el otro es 254. Porque tiene todo esto en 1 menos el último. ¿Sí? Pero si yo hubiera puesto, supónganse que hubiera sido un 23. Esperen que ahí está. Como la máscara va hasta acá, el host más bajo con todos en 0 excepto el último en 1 y el más alto todo en 1. Entonces fíjense que acá cambia, este empieza con 0 y este empieza con 1. Entonces son distintos. Fíjense que este es 128, 228, 01 y este es 128, 228, 1, 254. ¿Sí? Pero están en la misma red. Como lo sé por la máscara. Y otra cosa que no les he mostrado acá, fíjense que los primeros 2 bits son 0, 1 y si vemos las diapos, ¿dónde están? Acá, no, ¿dónde están? Ahí está. 01, perdón, 10 decía, es una red clase B, que es lo que me está mostrando acá. Sí, 10, clase B. ¿Sí? Podría haber puesto otro tipo de red, por ejemplo, la red 10. Y ahí me dice que empieza con 0, entonces una clase A. Y hay otra cosa importante que me dice que es una red privada. Hay algunos rangos de red que ningún router de internet tiene ruta a esos hosts. Por lo tanto, nada, no, los paquetes, si alguien quiere enviárselo a ese host, nunca van a llegar, porque ningún router de internet sabe cómo llegar ahí. La red 10 es un ejemplo. La red 172.16 es otro ejemplo. Fíjense que es privada. Y la red, esta seguro que les suena. ¿Qué red suelen usar ustedes siempre? ¿Hay alguien ahí? No me quedé solo. Esta red se suelen usar o no. Qué sé yo, 1 o lo que sea. Sí. 24. Esa también es una red privada, ¿sí? O sea, cuando las direcciones estén en esos 3 rangos, no van a poder conectarse a internet de manera transparente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok, bien. Cierro esto y vamos al otro. Bueno, ese herramienta está piola. Esto ya hemos visto las ventajas y esto. Bien, y acá está lo de la subred, que ya lo hemos visto. 2 temitas nada más quedan acá en IP y ya saltamos a la capa de transporte. El primero es, y justamente tiene que ver con las redes privadas,
Hasta ahora nosotros habíamos visto que el paquete IP, déjeme que me vuelve a la diapositiva donde mostraba cómo un paquete viajaba por varias redes. Está medio lejos, pero está por acá. ¿Sí? Fíjense que yo acá escribía una carta, la metí en un sobre y eso podía ir eh, por el buzón, un camión, de ahí al correo, o sea, el correo llegaba, la clasificaba, pero nunca la modificaba esta, ni abría la carta para leerla, o ni le cambiaba el destino o el origen, y después la mandaba por tren, no sé, llegaba al otro correo, ellos también la clasificaban, pero no la modificaban. Finalmente se la dan al cartero y se la daba al destinatario. Pero si nosotros vemos, es como si el paquete IP o la carta se las arreglara para viajar por todos lados sin que se modifique. O sea, si bien nosotros sabemos que se modificaba en el encabezado solo el tiempo de vida y se recalcula el checksum, pero bueno, excepto eso, el paquete no se modifica extremo a extremo. O sea, la persona que escribe la carta y la mete en el sobre y la que la abre es el destinatario y lo lee, ¿sí? Pero en teoría en el camino no se debería modificar. Bueno, eso está todo bien, excepto en este escenario que se llama NAT, que es Network Address Translation, que está acá, justamente esto. ¿Y por qué hago esto? ¿Tiene idea por qué hago esto? ¿Por qué lo modifico? Básicamente porque, creo que ya les había contado, pero no hay más direcciones IP disponibles. IPv4 no hay más. Ustedes quieren decir, bueno, yo quiero conectar la red de mi casa a Internet, no van a poder, no le van a dar ninguna dirección pública. La alternativa, tienen dos o tres alternativas. Una alternativa es a la red de su casa ponerle un rango de IPs privadas, que estas son, ¿dónde está IP privada? Dice en algún lado. Bueno, un rango de dirección IP privada que no se rutea en Internet. Podría ser la red 10 o la red 192 o la red 172.16. Y el router que lo conecta a Internet, ese, como ya sabemos, tiene una interfaz hacia Internet y una interfaz a su red LAN. Ese router hace alguna, además de encaminarlo, hace alguna magia. Lo que hace es cada vez que un paquete va a Internet, lo que hace es modificar la dirección origen y le pone la dirección origen de él pública, la que está de este lado, ¿sí? Le pone esta dirección. De manera que cuando el paquete llegue a, no sé, a Google o a, no sé, a Gmail, a donde yo lo estaba enviando, desde esta máquina, por ejemplo, yo cuando lo enviaba ponía IP origen, la IP mía, que es privada, que esa nadie sabe cómo llegar, y IP destino, la de Google, que estaría por acá. Entonces, el paquete va a viajar por todos lados y como los routers encaminan por la dirección destino, va a llegar a Google. El tema es que cuando Google me quiera contestar a la dirección 10.001, ningún router de Internet tiene esa ruta. Y además, la pregunta sería, ¿a cuál de toda la dirección 10.001 que hay en el mundo lo mando? No sé, porque un montón de redes privadas tienen esa dirección. Entonces, lo que hace este router intermedio es saca ese IP y le pone la pública de él. Entonces, el paquete cuando llega acá sabe que la respuesta se la tiene que dar a esa IP y le llega al router. Y el router lo que hace es, sabe quién es la IP origen original, sería. Entonces lo que hace es, le responde, o sea, intercambia de nuevo las IP, le pone la privada que tenía antes y le responde con el mensaje que le mandaba Google, ¿sí? Como verán, es una chastrinada lo que hace, porque está violando, digamos, el funcionamiento original de IP, pero eso permite que una red, generalmente con direcciones privadas, pueda conectarse a través de un gateway o un router con NAT a Internet. Y básicamente es lo que hacen todos los hosts, todos los routers hogareños de ustedes, y el mío incluido seguro. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok. Bien, y una alternativa bastante mejor es
utilizar IPv6. Perdón, yo esto se lo estoy tapando, pero ahí dice IPv6. ¿Sí? Tengo que borrar eso. Ahí está. IPv6 es una versión más nueva del protocolo IP, del de red, que ya hemos visto en la clase pasada. Más nueva, o sea, no es nueva, es más nueva, dije, porque en realidad en 92 salieron los primeros estándares de ese protocolo, así que ya tiene un montón de años, 30 años. Miércoles. Bien. Y básicamente había dos alternativas. Es agrandar un poco el campo de direcciones, y, qué sé yo, utilizar alguno que no se usaba para agrandar el campo de direcciones. Así teníamos más direcciones y no nos quedamos sin direcciones. O la otra era hacer un protocolo totalmente nuevo de cero que no fuera compatible con IPv4. Tomaron la segunda aproximación. Es un protocolo disruptivo, me refiero que, digamos, la única manera que convivan es que las máquinas que lo usan a ambos tengan los dos protocolos implementados en la pila. Entonces, si le llega algo de IPv4, se lo manda al stack IPv4, si le llega algo para IPv6, se lo manda al stack IPv6. Si no, no hay otra forma de que conviva. Ya que agregaron el campo de direcciones, lo que hicieron también fue hacerlo más sencillo para que los routers intermedios no tengan que trabajar tanto. Acuérdense, la semana pasada charlamos todo el trabajo que hacían los routers, ¿se acuerdan? Una vez que llegaba el paquete, que tenía que ver cuál era el largo del encabezado, ver si el tiempo de vida era cero, si no, calcular el checksum, compararlo con el checksum, decrementarlo, volver a calcular el checksum, asegurarse que no hubiera que fragmentarlo, porque si no tenía que hacer n paquetitos y calcular para cada uno de nuevo el checksum, y no sé, me acuerdo algo, se me olvidó algo, ¿no? Pero era así, ese era un laburo bastante importante. Bueno, ese es el formato del protocolo de IPv6. Si viene más grande, ocupa más espacio que el otro. Tiene varios campos menos, por lo tanto es más sencillo. A ver. Bueno, es el mismo formato que antes, está puesto en varios renglones porque no entra en uno solo. O sea, este es el bit 1, este es el bit 31, este es el bit 32 y así. Okay. Lo primero que está puesto es la versión. En IPv4 era 0100, acá es 0110, ¿sí? De 6. Para saber a qué protocolo de la capa de red se lo doy, si es al stack IP4 o al stack IPv6. Acá están las direcciones. ¿Se acuerdan antes de cuánto eran las direcciones, chicos? En IPv4. ¿No eran de 32? Sí, señor, exactamente. Y acá, en vez de ser de 32, es 4 veces más, o sea, 128 cada dirección, que es básicamente lo que más ocupa acá. O sea que ahora podemos Había leído 16 bits, digo, pensé que era menos. Que no, son 16 bytes. claro, son 32 cada renglón, ¿sí? Bien, bien. Y entonces son 16 por 8, 128 bits. O sea, es 4 veces más. Significa que ahora tengo 4 veces más posibles direcciones, ¿no es cierto? Hola. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien lo que digo o está mal? No, Está, está bien. no, está re mal. Porque antes tenía 32 bits y direccionaba una cantidad X. Si hubiera puesto 33 bits, hubiera direccionado el doble. Y si hubiera puesto 34 bits, hubiera direccionado 4 veces eso. Claro, acá se está direccionando O muchísimo sea, más. está direccionando, no sé, no sé cómo explicarle cuánto direcciona, pero es una barbarosidad más, diría Kung Fu Panda.
Con lo cual espero que pasemos un buen tiempo sin que nos quedemos sin direcciones. No les aseguro que va a durar para siempre, pero bueno, yo creo que un buen tiempo va a estar. Bien, ¿qué otra Sí, cosa? el Sí, número da con un exponente a la 38, así que es sí, bastante grande. no sé, no sé. De todas maneras, si lo asignamos mal, nos vamos a quedar igual sin direcciones, ¿no? Porque ahora a cada red le dan 2 a la 64 hosts posibles por red. Así que imagínense. Por el momento sobran, pero no sabemos hasta cuándo. Bien, qué otra cosa hay distinta? ¿Qué falta? ¿Qué había en el otro que acá no está? A ver, cuéntame. ¿Qué se acuerdan? Y acá no veo que esté lo del tiempo límite, o sea, de Bien, la bueno, vida. sí. Tiempo de vida. Bueno, en realidad lo que hicieron, sí está el tiempo de vida, pero ahora se llama cantidad de saltos. O sea, lo que hicieron fue decir, che, pongamos un nombre acorde. Pero sí, ese sí está. Es el tiempo de vida, o en realidad ahora se llama Hoplin. Y ahí si le pongo 10 bueno, se va decrementando cada vez que pase por un router. Si llegó a 10 y se te acabaron la cantidad de saltos, te descarto. No está Qué el checksum. bien. No está el checksum. Significa que cuando llega algo, primero, no calcule el checksum. Y cuando lo decremente, acá sí decremento el hop limit, lo decremento, pero no vuelvo a calcular el checksum. O sea, me estoy ahorrando 2 cálculos de checksum. Y además, para calcular el checksum tenía que saber cuál era el largo del encabezado. Y acá, esto es absolutamente fijo. No tengo ningún campo que me diga largo del encabezado. Tengo uno que me dice largo de la carga, pero eso es el payload, es lo que viene acá abajo. Pero el encabezado es siempre fijo. O sea, lee directamente ese encabezado hasta acá. Siempre es fijo. ¿Sí? No tengo que andar haciendo cuentas ni nada por el estilo. Bien. ¿Qué me pueden decir ¿se acuerdan la fragmentación? Que Sí, que tenía un estaban nodes. claro, los offset Bien, y en que si era el último, bien. habían visto. Acá, exacto, acá no va absolutamente nada, lo cual significa que en camino yo no puedo fragmentar. Hay un MTU, un tamaño mínimo de payload que cualquier capa de enlace debería soportar para IPv6, que creo que es 1240 o algo así. Pero si es menos de eso, directamente la capa de enlace no soporta IPv6 y a otra cosa. No se van a volver locos los routers en andar recortando y mandando los pedacitos y todo eso. ¿Sí? ¿Y tiene algún código para detección de errores y corrección, No, como el absolutamente checksum en el nada. otro? Absolutamente nada. Usted dirá, pero es peor. No sé. No sé, y la respuesta es porque el otro se diseñó en los años 70, a fines de los 70, se implementó en el 82. Va, en el 82 era el 1 de enero fue el protocolo que quedó estándar de una red, pero a fines de los 70 se estaba probando. En esa época la tasa de error de, los capas, de las redes o de los enlaces o de las capas de enlace era bastante malo. Entonces, por ahí estaba bueno que todas las capas tuvieran algún chequeo, detección y o corrección de error. Este otro protocolo, como les decía, en los 90 se diseñó y hoy en día las tasas de error son muchísimo menores. Por lo tanto, es más lo que pierdo eh, poniendo 32 bits siempre. No, claro, 32 bits siempre para. No, perdón, porque estamos hablando del checksum. Poniendo esos 16 bits siempre que directamente, y el tiempo que pierde el procesamiento, que si tengo un error, alguna otra capa se enterará en algún momento y lo retransmitirá, pero IP no. Así que problema de otra capa. Como hay una tasa mucho menor de errores, vale la pena sacarse de encima ese problema. Por eso no me pregunta.
tiene esto que me dice cuál es el protocolo de capa de transporte que voy a usar. Si tuviera opciones, también la voy a manejar de esta manera. Entonces, en vez de esto que me diga la capa de transporte, me va a decir, esto me va a decir lo que viene en el payload, lo primero que es, si es alguna opción, y esa opción tendría que tener un next header que me diga después qué es la capa de transporte, por ejemplo, ¿sí? Esa es la única manera que se pueden manejar opciones, pero como no son muy comunes, lo hicieron de esa manera para que el largo del encabezado sea fijo y no tengan que hacer ninguna operación el router intermedio. Acuérdense que lo almacenan, lo procesan y lo retransmiten. Y finalmente estos dos campos, el concepto es el mismo que para IPv4, donde yo podía poner de alguna manera hacer diferencia de tipo de servicio. Hasta donde yo sé, la verdad que tampoco se usa en IPv6, por lo tanto, que eso ha quedado medio así. Porque etiqueta de flujo, esto viene a ser un concepto parecido a lo que serían circuitos virtuales, pero acuérdense que IP no es sin conexión, entonces no puedo tener circuitos virtuales ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, va a depender de los routers intermedios, cómo procesen estos bits que están acá, pero la mayoría los ignora, entonces, nada, todos los paquetes se procesan de la misma manera. Bien. Fíjense que todos estos cambios lo que intenta hacer es que el router trabaje menos cada vez que recibe un paquete. ¿Se acuerdan todo lo que hacía cuando recibe un paquete? Bueno, ahora por cada paquete se está ahorrando 2 cálculos de checksum, fragmentación y más n cálculos de checksum de acuerdo a cuántas veces lo parta. Y por cada paquete también se fijaba cuál era el largo del encabezado y leía hasta ahí. Ahora no hace más ninguna de esas cosas. Lo único que hace es lo decrementa el tiempo de vida, pero que ahora se llama cantidad de saltos y nada más. Esperen que saque ese cartelito, que quedan 10 minutos. Bien, creo que eso es todo con respecto... Bueno, estas son algunas opciones que se podrían poner como un siguiente cabezado, si hubieran. Si no hay ninguna opción, directamente el siguiente encabezado es un protocolo capa de transporte, que es la siguiente capa. Pero hay algunos encabezados que por ahí se podrían usar. Bien, dicho eso, vamos a arrancar con la capa de transporte hoy. ¿Sí? Vamos a arrancar y terminar. Déjenme que cambie de diapos. Bueno, igual que en 10 minutos, cuando se corte, perdón, un segundo. Estamos, sí. Bien, hoy vamos a ver slideshow. Está bastante cortito. Ah, ¿estaba compartiendo esta ambiente, chicos? Sí, profe. Ah, ok, genial. Creía que no estaba compartiendo. Bien. Este es el temario que está en el libro. Yo me voy a saltear varias cosas porque primero vamos a terminar de ver los protocolos de capa de transporte y después vamos a ver algo que se llama Socket Berkeley y las primitivas de transporte. Eso que básicamente es estos puntos que están grisados, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene, se refieren a cómo yo, desde un proceso, desde un programa, puedo utilizar la red, ¿sí? Entonces los grises vamos a ver básicamente qué servicio da la capa de transporte, un ejemplo de capa de transporte, y después en la otra diapo, porque antes los tenía separados, pero este año tuve que unirlos. Vamos a ver el otro protocolo conocido de la capa de transporte. Básicamente en capa de transporte hay dos protocolos: User Datagram Protocol, UDP, y el otro se llama Transport Control Protocol, TCP. La diferencia entre ellos es que uno es orientado a conexión, o
y el otro es sin conexión, ¿sí? UDP es sin conexión, así que vamos a arrancar con ese, es bastante más sencillo, y después continuamos con el otro. Bueno, acá está de nuevo una representación de las distintas capas, no están todas, pero está la capa de red, la capa de transporte y la de aplicación. En realidad en el modelo OSI, esto sería la capa de sesión. Fíjense que dice ahí sesión. Depende cómo lo mire. Esto es capa 3, esto es capa 4. Bueno, acá está sesión, presentación y aplicación, sería 5, 6, 7, o lo podemos ver todo como una sola cosa, que TCP lo toma así como una sola cosa, ¿sí? Por eso está puesto de las dos maneras. Básicamente, en capa de red nosotros hablamos que la unidad de transporte de capa de red eran los datagramas o los paquetes, y en la capa de transporte la unidad sería Transport Protocol Data Unit, la unidad de transporte, del protocolo de transporte, se llama segmento. Cuando nosotros hablemos de paquetes o datagramas, estamos hablando que la unidad de transporte es de la capa red, estamos hablando siempre de red, mientras que si nosotros hablamos de segmentos, estamos hablando de la capa de transporte. ¿Está? Un par de cosas interesantes. Son los puntos de entrada o entre la capa de transporte y la capa de red. Sería la dirección de red, o sea, la capa de transporte utiliza la dirección de red para decirle de dónde va hacia dónde va. Y la aplicación utiliza una dirección de transporte para decirle de qué proceso a qué proceso va. Fíjense que acá, en capa de red, yo estoy interconectando máquinas, ¿sí? El objetivo de la capa de red es que un paquete, acuérdense que en capa de red hablo de paquete, un paquete puede atravesar distintas capas de enlace para llegar desde un host origen a un host destino. Como podían ser distintas tecnologías de red, yo en capa de red lo que hice fue abstraerme de las capas de enlace y le puse un plan de numeración homogéneo a todas las máquinas que estén conectadas en las distintas topologías de red, con capas de enlace, ya sea Ethernet, PPP o lo que sea, cada una le ponía una dirección IP homogénea, ¿sí? Bien, entonces la capa de red lograba con suerte que un paquete llegue de una máquina a otra, no importa dónde estuviera, siempre que estén interconectadas por algún tipo de tecnología de capa de enlace. Bien, el problema es que esto es, en definitiva, es un IPC. O sea, yo no tengo que interconectar máquinas, yo tengo que interconectar ¿qué? Entonces, Procesos, exactamente. Yo tengo que interconectar procesos. Entonces, el tema es, yo tengo 50 procesos en mi máquina corriendo y me llega en la capa red, me llega un paquete que viene para mi IP y lo manda el host 1, por ejemplo. El tema es cuando llega acá, la pregunta es, bueno, tengo 50 procesos corriendo, bueno, los datos, ¿a qué proceso se lo mando? ¿A cuál de todos los que tengo corriendo acá? Esos son procesitos. No sé, no tengo idea. ¿Qué hace la capa de transporte? El objetivo fundamental de la capa de transporte es poder, en vez de que la comunicación sea de host a host, que la comunicación sea de proceso de un host a proceso de otro host. ¿Sí? Pone una capa de abstracción más y pone unas direcciones de transporte que las asocia a los procesos. Se crean unas nuevas direcciones que no son de red, que no son de capa de enlace, que son de transporte. Y lo que hace es vincular distintos procesos.
de alguna manera. También podrían verlo como que la capa de transporte lo que hace es multiplexa el canal, o supongamos que perdón, la capa de red es como si fuera un medio donde no importa lo que yo mando, debería llegar a destino, y si me llega algo, no importa dónde viene. Eh, Todos mis procesos deberían utilizar ese canal, pero bueno, debería de alguna manera multiplexarlo para saber desde qué proceso van las cosas y cuando me llega una respuesta, hacia qué proceso deben ir, ¿sí? Entonces, la capa de transporte de alguna manera multiplexa el canal subyacente, que sería la capa de red, entre los distintos procesos. ¿Se entiende más o menos el concepto? Eso es básicamente lo que tiene que hacer. Y con respecto a las direcciones, que yo les dije que les tiene que agregar, o sea, pone una abstracción nueva que se llama capa de transporte y le pone direcciones asociadas a cada proceso. ¿Tienen idea de cuáles son esas direcciones en TCP/IP? No, profe, yo por lo menos no. Se llaman puertos. Seguramente los han escuchado y no saben ni qué eran, pero bueno. ¿Lo han escuchado? Ah, Sí. sí, 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 sí. Bueno, los puertos en realidad son direcciones de la capa de transporte donde yo puedo asociar las aplicaciones a un puerto. Y lo vamos a ver bien la semana que viene cuando hagamos un programa, este, pero básicamente hacen eso, ¿sí? Entonces el objetivo fundamental es poder interconectar procesos y no hosts entre sí. Bien, bueno, entonces acá podemos ver básicamente cómo es la encapsulación o el anidado de los distintos protocolos, ¿sí? Acá, esta es una trama que viaja por un cable o por donde sea. Lo primero que van a ver es el encabezado de la trama. Podría ser Ethernet o cualquiera que hayamos visto en capa de enlace. Después en el payload voy a tener un paquete IP, como los que estamos viendo ahora. Entonces tiene un encabezado. Y en el payload vamos a ver un paquete, perdón, un segmento de la capa de transporte. Y eso va a tener un encabezado y después va a tener datos. Esos datos va a ser, seguramente van a ser, después vamos a ver un protocolo de la capa de aplicación, donde voy a tener un encabezado y datos de la capa de aplicación. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace como una cebolla donde va poniendo una capa arriba de otra, y después en la máquina de destino les va sacando esas capas. Clear. Bien. Bien. Estos son el resto de los temas que vamos a ver. Algunos no los vamos a ver acá. Los vamos a ver en otro protocolo porque, como les decía, UDP es bastante sencillo. No hace absolutamente nada de esto. Entonces, ¿qué elementos tiene la capa de transporte? Y como les había dicho, un esquema de direcciones tiene distinto del de la capa de red. Podría tener, si es con conexión, un mecanismo para establecer la conexión y para liberarla. Podría tener control de flujo y buffer. La multiplicación, que fue de lo que hablamos recién, donde yo tomo la capa de enlace, perdón, la capa de red y la comparto entre varios procesos que quieren enviar datos y recibir. Bueno, y recuperación de caídas, eso es para los que son con conexión, que no es el caso del protocolo que vamos a ver ahora, que es UDP. Así que sigamos. ¿Y por qué volvemos a ver control de error, control de flujo y todo esto que ya lo hemos visto en la capa de enlace? De hecho, en la capa de enlace
me salté una parte donde hablaba de protocolo de ventana y de ventana deslizante porque lo vamos a ver acá. Por ahí en los dos se podría presentar, pero es más normal que se presente acá, por eso lo salté hasta verlo ahora. ¿Y por qué son similares? Porque bueno, fíjense, antes yo tenía, si comparo entre capa de enlace y capa de transporte, es más o menos lo mismo. La capa física yo tenía un host conectado acá y en el mismo medio otro host conectado acá, ¿sí? Entonces tenía manejo de error, de secuencia, control de flujo, etcétera, etcétera. Pero si vemos ahora la capa de transporte y vemos los hosts cómo están conectados, nosotros tenemos un host conectado acá y a una red, y esto acá, no sé, tenemos N redes de internet y un host conectado a una red de este lado. Nosotros podríamos asumir que toda la parte de red de internet es como si fuera una capa de enlace. Entonces yo tengo conectado un host a una capa de enlace y un host del otro lado a una capa de enlace. Entonces, en concreto, la capa de transporte se comporta como la capa de enlace. Yo estoy utilizando un protocolo común abajo de la capa de transporte, que es el protocolo IP. Si bien es una abstracción, porque no es una sola capa de enlace, sino hay un montón, pero de alguna manera el protocolo de capa de red los homogeniza, sería la palabra, y lo podría ver de capa de transporte como si fuera una sola capa de enlace, ¿sí? Por eso volvemos a tratar los mismos temas, de extremo a extremo, que veíamos del manejo de error y control de flujo y todo eso. Clear. Bien, con respecto a lo que hablamos más temprano de direcciones de la capa de transporte, antes en la capa red teníamos los NSAP, que es Network, creo que es Service Access Point, que es el punto de acceso a la capa de red, que sería con las direcciones, ¿sí? Y ahora en la capa de transporte me voy a encontrar con TSAP, que son Transport Service Access Point, ¿sí? Que son numeritos. Estos son los que yo les decía que eran los puertos, ¿sí? Yo tengo este proceso y lo asocio, por ejemplo, al puerto o al TSAP 1208, que tiene esta IP, o sea, fíjense que ahora yo estoy usando pares. Pares TSAP con NSAP, ¿sí? Este tiene la IP, no sé, 192.168.1 y esta es la 192.168.2. Entonces este proceso, con el TSAP tanto y el NSAP tanto, quiere comunicarse con el proceso que tiene el NSAP tanto, y esto me indica en qué host está, y con el TSAP, no sé, 1836. Entonces, este proceso le va a enviar datos a este proceso y no a este. Y cuando este le responda, le responderá a este y no a otro proceso que esté por acá usando la red, porque tiene otro TSAP. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok, bien. Bueno, eso lo voy a... Esto no lo miren, esto no se usa más, no tiene sentido. XND. No lo miren esta. Porque es... Básicamente era para ahorrar procesos en memoria. Entonces yo tenía un solo proceso que escuchaba en varios TSAP. Y una vez que alguien se conectaba, recién ahí creaba un nuevo proceso, que sería este, por ejemplo, y que atendía al usuario. Pero era para ahorrar procesos. Hoy en día todo este procedimiento así ah, medio raro, que era para usar procesos, hoy no se usa porque en una máquina pueden correr cientos, miles de procesos que no pasa nada. Eso era cuando teníamos pocos recursos. Así que esta diapositiva ignórenla, se van a complicar si lo leen, no se entiende. Vamos a hablar ahora de
Esperen. No, vamos a saltearnos. Vamos a saltearnos y vamos a ver esto, justamente. Primero vamos a ver un protocolo sin conexión, que se llama UDP, como les había contado. User Datagram Protocol. Este protocolo no establece ninguna conexión antes, o sea, yo tengo que mandar datos, directamente los mando, listo. ¿Qué puede pasar? Si el proceso al que le quiero mandar datos no existe o se terminó o no se está ejecutando, nada, se perderán esos datos, pero nadie me avisa que se perdieron o que llegaron bien, a no ser que el proceso al que yo le estoy mandando los datos me conteste. Si me contesta, yo podría saber si le llegaron bien o no, pero bueno, eso ya depende del programa que escriba yo usuario. ¿Sí? ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo este protocolo? Es así de sencillo. ¿Sí? Esto va en el payload de la capa de IP, protocolo IP, y tiene solo estos 4 campos. ¿Sí? Tiene el primero de ellos, que es la dirección de la capa de transporte origen, que sería el puerto origen, y otros 16 bits para la dirección del puerto destino, que es la aplicación destino donde va a ir el proceso para asociarlo a esa, y el largo del datagrama UDP, y un campo de checksum del encabezado UDP, pero es encima opcional. Podría ser que esté en cero. No, si no da el checksum, no es que lo descarte el proceso que lo recibe. ¿Sí? So, es opcional, absolutamente opcional. Por lo tanto, eh, fíjense que este protocolo prácticamente lo único que me está poniendo son puerto origen y puerto destino, nada más. Que es lo que yo necesitaba para poder multiplexar entre varios procesos la capa de red. ¿Se entiende? Vamos a hacer algo que no está en las diapos, pero que yo creo que les puede servir. Primero, o mejor dicho, antes de hacer eso. Esto, fíjense que no establece ninguna conexión, no retransmite, no hace absolutamente nada. Usted dirá, ¿y para qué sirve este protocolo que no hace nada? ¿Sirve para algo o no sirve para nada? Este, si no sirve para nada, no lo estaría dando. Se usa bastante. eh, Al no retransmitir esto, imagínense que ustedes están transmitiendo cosas en tiempo real, como un video, como un audio, telefonía, lo que fuera. No tiene sentido si no llega una parte de la información retransmitirla más tarde, porque si es en tiempo real yo no la puedo bufferear, y si me llega después de tiempo, lo único que va a hacer es meterme más ruido, más distorsión, me refiero en lo que quiero transmitir. ¿Sí? Por lo tanto, eh, mandarlo con este protocolo está bueno, porque si se perdió algo, se perdió, y si llega, bueno, llega bien. Pero no lo intenta retransmitir. Por lo tanto, es más rápido y, y no necesito establecer una conexión antes. Y también depende de las aplicaciones, pero hay otras, por ejemplo, que yo intercambio muy poca cantidad de datos. Entonces, imagínense que tengo que establecer una conexión primero,
después intercambiar datos y después cortar la conexión. Si el establecimiento y la finalización de la conexión me ocupa más lugar y tiempo que lo que demora los datos que quiero intercambiar, por ahí lo que me conviene es directamente hacerlo con un protocolo de capa de transporte sin conexión, directamente. Chao. Para ahorrarme tiempo. Lo que puede pasar es que, bueno, se pierden mis datos, bueno, se pierde. Podría retransmitir de nuevo, o sea, no retransmitir, sino volver a hacer un requerimiento nuevo hasta que alguien me conteste. El protocolo, ¿conoce el protocolo UDP? No, profe. Perdón, UDP. UDP es el que estoy explicando, ¿cómo no lo conoce? Perdón, quise decir el protocolo DNS. Ya hasta ahora el día estoy quemado. El protocolo DNS, ¿le suena? Me Sí, suena, pero puede no sé sonar. cómo funciona. Es el de cuando, a ver, las direcciones IP son 4 números seguidos separados por puntitos. La verdad que yo soy malísimo, se me olvidan los números, entonces me sería mucho más fácil que fueran nombres en vez de números, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que hace DNS es, yo pregunto por un nombre y me dice qué dirección IP le corresponde. Eso es lo que hace ese protocolo, ¿sí? Y eso es de capa aplicación. Pero internamente en capa de transporte usa UDP. ¿Por qué? Porque las consultas son muy sencillas, entonces no tiene sentido perder tiempo estableciendo una conexión y cortando una conexión, ¿sí? Dicho eso, les voy a compartir alguna otra cosa. ¿Eso lo ven? Sí. Han usado, o les había comentado de una herramienta que se llama Wireshark, que viene hasta incluso para Windows. Les puede servir, les puede ser bastante útil. Es un sniffer de red lo que hace es capturar todo el tráfico que llega a la placa que ustedes especifiquen y lo representa de una manera más o menos ordenada, así como muestra esto las... Uy, espera, esto... ¿Dónde me queda? Acá. Así, digamos, de manera anidada va mostrando la información. ¿Cómo hago? Lo arranco así. Acá me dice en qué placa voy a capturar tráfico. Una vez que elegí la placa, puedo capturar. Profe, Sí. creo que no está compartiendo el programa. Ah, no, bueno. Ahí, dame un segundo que New Share voy a poner. Ahí sí. Ahí lo acabo de arrancar y me muestra esto. ¿Sí? Ahí sí se ve. Sí, profe, ahí se ve. Genial, Ahora sí. buenísimo. Entonces acá yo puedo elegir con qué placa quiero que empiece a capturar el tráfico. Previo a eso les quería mostrar cómo sería un cliente DNS. Por ejemplo, yo podría preguntar, host es un cliente DNS que hace una consulta de DNS que usa UDP, que es lo que queríamos ver ahora, y por ejemplo, podría preguntar qué dirección tiene www.frm.utn.edu.ar, por ejemplo. Y ahí me contestó que tiene este IP, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es lanzar este programa que capture el tráfico y voy a volver a hacer una consulta para ver, digamos, si era verdad que usa UDP y cómo es el mecanismo. Entonces, bueno, voy a capturar mi placa de red de Ethernet. Ahí empezó a capturar. Para empezar, fíjense que captura un montón de tráfico UDP. Eso, yo no estoy haciendo ninguna consulta de DNS, pero hay un montón de tráfico UDP. Eso es de Zoom. Zoom es video en tiempo real, usa UDP por la razón que le decía recién. Bien, pero yo lo que quiero es
voy a hacer una consulta respecto de, por ejemplo, Facultad Regional San Rafael. ¿Qué sé yo? Perdón. Edu. Listo, ahí me respondió. Esto lo voy a parar porque está capturando absolutamente todo el tráfico. Tiene 3 ventanitas. La de arriba donde me da un resumen del tráfico, me dice de qué IP a qué IP, qué protocolo y acá por ahí algo de info. La del medio me las va poniendo separadas por capas la información. Y finalmente estos son los bytes que viajan por el cable. Lo que voy a hacer antes que nada es filtrar, voy a buscar DNS. Sí, DNS. Ahí filtré todo el tráfico de DNS. Fíjense que hay poquitos mensajes. Este de la Facultad Regional San Rafael, que es lo que capturé. Yo quiero ver el primero de los paquetitos. Lo marco. Y acá en la segunda ventana tengo cómo está compuesto. Como tengo una placa Ethernet, si yo esto lo maximizo, van a ver, si se acuerdan del protocolo Ethernet, tenía lo primero que iba a la dirección destino, MAC destino, que es esa. Fíjense que en el cable está marcada acá abajo, esa, bueno, esa. Después iba la IP origen. Fíjense que les da una marca, dice Asustec y Huawei. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que yo les he contado que las direcciones MAC se le asignan a los fabricantes la mitad más alta de los 48 bits, los 24 bits más altos, y después cada fabricante le va asignando a las placas que fabrica un número aleatorio cualquiera único. Entonces, este programa sabe, de acuerdo a las MAC, quién es el fabricante. Por eso la PC tiene una placa Asus y esto se está conectando a un router que es SP, la destino, que su MAC es, que es un Huawei. Eso en IP. Y después me dice que el payload de Ethernet es IP. ¿Sí? Si después vemos en el payload, vamos a ver el encabezado IP, que esto es lo que vimos la semana pasada. Vemos que es protocolo IP4. Acá el flag está habilitado de no fragmentar. No tiene offset. El tiempo de vida es 64. Dice que sobre IP, el payload, lo que va es UDP, que es lo que estamos hablando. Fíjense, el IP origen es esta, y ahí abajo les marca en la trama Ethernet dónde va, y es el IP destino, que es esa. Si esto lo minimizamos y abrimos en el payload de IP, está UDP, y vamos a ver que básicamente tiene puerto origen, un puerto alto, puerto destino 53. Todos los servidores de DNS están esperando que alguien les consulte en el puerto 53. Por lo tanto, la aplicación esa que yo corrí, host, ese que es una aplicación, ya sabía que se tenía que conectar al puerto 53. El error son 56 bytes y ese es el checksum. Bueno, después va acá en el payload, esto sería el payload de la capa de transporte, que sería capa aplicación, y acá, no importa, esto es de capa aplicación, no lo vamos a ver, pero acá hay info de la consulta. Fíjense que la consulta es, ¿qué IP tiene? La WFRSR-UTN. Y si vemos la respuesta, que es esta, fíjense que el origen es a la máquina que yo le pregunté y el destino es mi PC tiene la 200. Y si vemos, bueno, van a ver que están invertidas todas las Mac, y fíjense, Mac están al revés. Ahora la destino es la de la PC, la origen es Huawei, IP también al revés está, perdón, IP está acá, IP destino la PC, IP origen el router, y bueno, UDP también, el puerto origen es el donde estaba el servidor DNS, y destino la aplicación esa que yo lancé, el cliente.
Y si vemos la consulta, bueno, debe estar por acá. Pregunta 1, queries, answer, acá. Ahí está, ¿sí? Ahí viene la respuesta y de ahí la aplicación sacó este valor. Es el 179.63.240.122, que es este. Ese, ¿sí? Bien. ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profe, se entendió. Ok, bien. Em, bien. Lo otro que vamos a ver ahora es para un protocolo de capa de transporte con conexión, ¿cómo es la conexión? ¿Sí? ¿O qué cosas negocio? ¿Cómo es el requerimiento? Básicamente hay algo que se llama saludo de 3 vías o three-way handshake. Es un handshake, digamos, antes de intercambiar datos, yo necesitaría sí o sí intercambiar alguna información entre, por ejemplo, el host 1. Ahí están viendo las diapos, ¿no? Sí. Host 1 y host 2. Sí, se ve, sí. Ok, perfecto. Entonces, supónganse que el host 1 quiere iniciar una conexión, tiene que mandar la información de, acuérdense que estos van a ser tramas numeradas, entonces le tiene que dar información de sus números, de secuencia o de trama, a lo cual el otro host le tendría que dar, uy, esto, que lo taché, la idea no era tachar. La respuesta debería ir un acuse de recibo que está acá de la trama del número de secuencia que me mandó el origen y el número de secuencia del host 2. Los números de secuencia normalmente no arrancan siempre de 0, sino de un número aleatorio cualquiera, ¿sí? Para evitar, ¿cómo se llama? Reemplazos por temas de seguridad, básicamente, por evitar ataques. Sí, no me acuerdo cómo será. Bien, y una vez que se ponen de acuerdo, recién ahí podrían mandar datos, ¿sí? Aunque esto está hecho de solo con 2. TCP utiliza un tercer acuse recibo para confirmar que la respuesta le llegó al host 1, ¿sí? Después, el diagrama B y C muestra posibles pérdidas de información y cómo se recupera en el caso de que, por ejemplo, llega un acuse recibo viejo duplicado, al cual este va a responder. Si este ya lo había generado mucho antes, lo que va a hacer es va a cortar la conexión. No se va a poder establecer la conexión porque este host o no lo generó o alguien más lo generó. Cuando el host 2 le responde al 1, si no lo había iniciado la conexión, como en este caso, lo que hace es cortarla. Vamos a ver en el otro protocolo que se llama TCP/IP que hay unos bits en el encabezado que me sirven para iniciar la conexión, para hacer los acuses de recibo, inclusive para hacer reject o rechazar la conexión. Y el tercer caso, se pierde todo. Se pierde la ida, viene la respuesta, pero también no sé, a ver qué dice este caso el C. Duplicada requerimiento de conexión y duplicado acuse recibo. Bien, ahí está. Ahí vienen los dos requerimientos de conexión, este y este. Ese, y bueno, ahí se rechaza, sí. Básicamente está mostrando distintas alternativas que se pueden dar para iniciar la conexión. O sea, la única manera es que estos mensajes se intercambien bien. Si no se intercambian bien 2 o 3, después, o sea, recién ahí, a partir de ahí, yo puedo intercambiar datos, ¿sí? Estos otros dos escenarios son posibilidades que se pierdan información, se pierdan lo que se recibo, lo que sea.
En este caso podría perderse este acuse recibo, lo que va, por ejemplo, si se pierde lo que va a pasar es que va a dejar pasar un tiempo y pasado ese tiempo, si no recibe un acuse recibo, va a retransmitir el primero. Entonces, lo va a retransmitir y ahí sí le va a responder, y si no se pierde, recién ahí le responde, y ahí a partir de ahí van a poder comunicarse, ¿sí? Bien. Acá está mostrando algunos casos. Está bien. Vamos a ir a TCP, o sea, vamos a ir a otro protocolo y ver específicamente cómo es el inicio y el fin de la conexión y cómo es el formato del otro protocolo de la capa de transporte que se llama TCP. Bien, déjenme que cambie la diapositiva. 6162, esta. ¿Ahí están viendo, chicos? No, seguimos viendo la presentación con un recuadro del Zoom en el medio. Sí, esa. Para que cierre esto. Ah, bien, pero Ahí están viendo el chapter 6, ese. Sí. Ok, bien. Ok, sí, esta es la segunda parte. Lo que pasa es que las tenía separadas en dos y tuve que dar en una sola. Bien. Lo que vamos a ver ahora es el segundo protocolo. O sea, el primero de ellos es UDP, no establece ni libera ninguna conexión, sino se mandan datos tal cual vieron ustedes que vieron cuando hacía la consulta, iba a la consulta y no había antes ningún handshake o negociación. Lo que vamos a ver ahora es el otro protocolo de la capa de transporte que también es muy usado, que se llama TCP. Que es orientado a conexión, es con confirmación y con retransmisión en el caso que se pierdan los datos, ¿sí? O sea, me garantiza de alguna manera que no se pierda la información y que llegue en el mismo orden. UDP, como no tiene número de secuencia, no tiene absolutamente nada, no me garantiza ni siquiera que llegue. ¿Podría llegar desordenado? Sí, inclusive, o no llegar. No me puedo asegurar nada. Bien. Vamos a ver estos tópicos ahora. Ahora el servicio TCP, bueno, básicamente ahí lo único que cuenta es, porque la pregunta sería, ¿cómo eligen las aplicaciones o los procesos el número de puerto a usar? ¿Qué opinan ustedes? Cualquiera que obviamente no puede estar repetido. En un mismo momento, un puerto no puede estar asignado a un proceso o a otro, porque si no los datos otra vez no sabían a cuál de los dos llegar. Eso está claro. Pero ahora, ¿cómo le asigno a los procesos los puertos? ¿Qué me pueden contar? ¿Cómo se les ocurre? Con alguna tabla interna que vaya guardando los puertos disponibles y le vaya asignando algún proceso, ¿no? Sí, podría ser. El tema es cómo sabe. Suponete que vos tenés un proceso que es justo un servidor. Los servidores están esperando que alguien le pida datos para darle, porque tienen datos. Como el servidor DNS de lo que yo le hice la pregunta. El tema es que o sea, podría ser, y esa tabla la tiene la computadora o el host donde estás corriendo esos procesos. El tema es que normalmente los clientes no están en esa computadora, están en cualquier otra. Entonces, ¿cómo hacen para acceder a esa tabla? No tienen forma. ¿Algún otro mecanismo, quizá más sencillo todavía? Se entiende por qué, digamos, o sea, estaría bien, pero no te serviría cuando se quiere conectar desde distintas máquinas. Sí, se entiende.
Es una forma bastante más fácil, se llama well-known ports o puertos bien conocidos, y lo que hacen es todos los servidores los asocio a un puerto siempre el mismo, cada máquina obviamente. Por ejemplo, yo voy a tener un servidor web funcionando en mi máquina y lo que hago es lo asocio al puerto 80. Entonces, cualquier máquina del mundo que me quiera hacer una consulta a un servidor web que esté corriendo en mi máquina, lo único que tiene que saber es cuál es mi dirección, ya sea mi IP o un nombre que esté asociado a ese IP. Porque después sabe el cliente que directamente tiene que ir a buscar el puerto destino 80. Es más o menos como recién vimos cómo hacía el servidor de DNS. Acá no está en este listado, pero el servidor de DNS se escucha en el puerto 53. Entonces, el que inicia la conexión no es el servidor, al contrario, el servidor está esperando que alguien le haga una consulta. Entonces, los clientes, que son las otras aplicaciones que son las que hacen las consultas, tienen que iniciar si es TCP, iniciar una conexión, una vez que están conectados, hacer la consulta. Por lo tanto, para iniciar la conexión y hacer la consulta, deberían saber a qué puerto remoto conectarse. Si los puertos remotos están asignados y bien definidos, listo, chao, no hace falta tener ninguna tabla. Más fácil todavía, ¿se entiende? Sí, se va entendiendo, profe. Ok, bien. Entonces, bueno, hay varios protocolos, todo es capa aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo quiero mandar un correo y me voy a conectar vaya a saber, al Gmail, ¿no es cierto? Bueno, Gmail va a tener un IP. Yo a lo sumo, sabiendo el nombre o el IP de Gmail, mis datos podrían llegar a ese servidor. Pero si yo lo estoy por mandar a SMTP, yo tendría que especificar que el puerto destino sea el 25, así le llegan al proceso que es un servidor de correo y va a estar esperando datos en ese puerto que está predefinido. Generalmente los well-known ports o los puertos bien conocidos son los puertos bajos del 0 al 1000 y están estandarizados. Si ustedes, bueno, no, en Windows no creo que lo puedan hacer, pero acá si ustedes hacen les etcétera services, van a ver, estos son todos los puertos bien conocidos y qué protocolo está en cada uno de ellos. Fíjense, en 80 está HTTP. No sé, en el 443 está HTTPS. Y bueno, así, bueno, así tengo puertos bien conocidos, se llaman esto. Donde cada aplicación, de acuerdo a qué protocolo implemente, es el puerto que va a usar. Bien. Ahí está, sigamos. Bien, y otra cosa respecto al modelo TCP que UDP no lo tiene es cómo es la comunicación. La máquina origen podría enviar 4 segmentos TCP con A, B, C y D de datos. En el payload irían estos datos, ¿no? A, B, C. Podría ser que la máquina destino lleguen en distinto orden, o que se haya perdido C y se retransmite después, por lo tanto va a llegar A, B, D y después C, o podría pasar cualquier cosa. El tema es que la máquina destino, cuando los quiera leer o consumir de los datos que le llegaron, los va a tener todo esto, ¿sí? Fíjense que esto viene a ser más o menos como la semántica de una comunicación en un túnel, en un pipe, ¿sí? Yo podía escribir varias cosas y después cuando las leía en el orden que se escribieron. ¿Sí? Y se iban acumulando ahí, una vez que leía todas las que habían. Bueno, yo podía poner el read cuánto, pero bueno, en teoría podía hacer esto, ¿sí? El tema es que se escriben o se mandan a la red en orden y se leen de la red exactamente en el mismo orden. TCP hace eso, UDP no me lo puedo asegurar porque incluso se pueden perder datos, ¿sí? Entonces,
desde el modelo semántico de cómo se usa la red, sería básicamente como un pipe bidireccional. ¿Se entiende? Sí, sí. La semana que viene vamos a hacer unos programas y vamos a ver que es así, ¿eh? No les estoy mintiendo. Bien. Queda un minuto, profe. Bueno. Se los muestro así se asustan. Pero cortamos 5 y seguimos, ¿sí? Este es el Ok. encabezado de un segmento TCP. Ya lo vamos a desglosar y vamos a ver si con el mismo sniffer ese vemos un inicio y un fin de una conexión y la transferencia de datos. Bueno, ¿no les parece? Entonces nos conectamos en 5. Sí, perfecto. Genial. Esto imagino que sí, paro de grabar. Record. Ok, bien. Les decía entonces que este es el formato del protocolo TCP. Está puesto en varios renglones porque obviamente también es bastante largo. Usa 16 bits, al igual que UDP, para puerto origen y puerto destino. Tiene un número de secuencia que es una numeración que le va dando a cada segmento, que es de 32 bits. A medida que va mandándose que va mandando segmentos, este número lo va incrementando. No cuenta los segmentos, sino cuenta los bytes de datos que manda, ¿sí? Entonces, en TCP lo va incrementando en la cantidad de bytes de datos que mandó. Y el número de acuse recibo, acá está, también son 32 bits y es... Eso es el número de acuse recibo que se le manda al que envió información diciendo cuál es el número de secuencia que recibió antes. ¿Sí? O sea, el host A, host A que está acá, le manda algo a B, supónganse este es A, este es B, manda un segmento TCP así, y supónganse que el número de secuencia que manda es 100. Lo que va a responder en algún momento B es con datos o no, pero el número de acuse recibo va a ser 100. En realidad en TCP/IP ponen 100 más 1, porque dice es el número del siguiente segmento que espero. Entonces siempre le suma un 1 en los acuses de recibo, ¿sí? Dice cuál espera. ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, tiene algunos bits para hacer el inicio y el fin de la conexión. El de sync es un bit que se pone en 1, es para indicar que está iniciando el saludo de 3 vías. Fin es otro parecido, pero es para finalizar la conexión o para liberarla. Reset es en caso que no haya podido iniciar el saludo de 3 vías. Este acuse de recibo significa que el dato que va acá es válido. Siempre, generalmente siempre va un acuse de recibo. Urgente está asociado a esto, pero es para, en vez de procesar los datos como vienen acá, fíjense que los datos están en esta parte, sino es para procesar o darle más prioridad a algún dato que está en alguna parte de esto. Entonces, con puntero urgente puede decir, bueno, procesa estos datos primero. No se usa demasiado eso. Tiene un checksum que este sí es obligatorio en TCP. Como tiene un encabezado y puedo tener opciones acá, tengo un tamaño encabezado que es variable. Y por último tengo un tamaño de ventana que es el buffer de salida de datos que tengo esperando. Una vez que un dato se
me mandan el acuse de recibo que ya lo recibe el destinatario, lo saco de ese buffer y puedo seguir transmitiendo nuevos datos. De esa manera, el tamaño de ventana es variable, yo podré hacer control de flujo con eso. ¿A qué me refiero? Si mi host no puede procesar todos los datos que me llegan, porque es más lento que el emisor, lo que puedo hacer es mandarle un acuse de recibo poniendo que el tamaño de ventana es 0, lo cual el otro host, hasta que yo no modifique este tamaño de ventana, no me va a poder mandar más datos. Datos, acuse de recibo sí, datos no. Creo que eso. PSH, profe, que ese bit que está ahí. ¿Cómo? Hay un bit ahí que dice PSH. Ah, push. Ah, bien. Bueno. Ese bitcito sirve para cuando normalmente cuando tiene que ver con la aplicación. Cuando yo de la aplicación escribo algunos datos y le digo al sistema operativo que se encargue de mandarlos, a veces lo que hace es no lo manda ahí al toque, sino espera por si hay más datos. ¿Para qué? Para generar un segmento más grande. ¿Por qué? Porque fíjense que los datos van acá. Todo esto es encabezado, que es overhead. Entonces trata de minimizar este overhead y la manera es poniendo más datos acá. Entonces, si yo tengo un dato para mandar, el operativo lo deja un tiempito en el buffer. Si no hay más, bueno, lo manda, pero podría ser que al ratito, me refiero a los pocos milisegundos, llega algún otro dato más, entonces lo junta y manda todo en un solo segmento para evitarse generar todos estos encabezados. Este bit de push lo que hace es, la aplicación lo puede usar y es decirle al operativo que lo mande, que no espere nada, que lo mande. ¿Quiénes usan eso? Algunas aplicaciones interactivas, como Telnet o como alguna de esas. Lo que hace es, le avisa al operativo que no espere que, por más que yo haya mandado un byte de datos que le haya dicho del proceso al sistema operativo, no espera que haya más, sino lo manda a ese solo byte. O sea, va a mandar todo este encabezado gigante y un solo byte acá, pero bueno, si yo le puse este bit en 1, era para eso. Para aplicaciones interactivas sirve y se usa. Profe, entonces este protocolo hace ese saludo 3 vías cada vez que se mandan un dato, o sea, por cada dato No, que se no, no, envíen. no. O lo hace al principio y Claro, después lo hace al empiezan a mandarse principio datos. y después al fin, exacto. Ah, bien, bien. Lo hace para establecer la conexión y después cuando ya no hay más datos, alguno de los dos corta eh, y lo que hacen es establecen, déjenme ver si está acá el handshake de liberación, que también son 2 mensajes o 3 mensajes. Y por Sí, ejemplo, acá profe, están, sí. Sí, se sí. puede dar, o sea, que se inicie una conexión, un host le pase datos al otro, el otro le responda con datos y así, y después corten la conexión. Sí, sí, sí. De hecho, así es. O sea, un host inicia la conexión. Este es, este es un ejemplo de inicio de conexión. Uno que anda bien y otro que hay una colisión, no importa. Inicia la conexión, se intercambian datos, todos los que depende, eso ya depende de la capa aplicación, que tantos datos voy a mandar y recibir. Y una vez que yo no quiero más datos, corto la conexión. ¿Sí? Desde la aplicación. Y esto genera un handshake de liberación de conexión. Bien, bien. En el Y caso, el sí, formato que nos mostraba recién era para este. estos mensajes para sincronizar, o sea, para No, establecer todo. la... O sea, cada vez que va algo, sea mensaje de control, me refiero de handshake, o datos, va siempre esto. Ah, bien, bien, bien. Fíjate No, que, o sea, pensé que a lo mejor si ya estaba establecida la conexión no necesitaba no, más enviar no, el no, porque puerto. no, bueno, es que sí, esto sería redundante, no, esto va siempre. ¿Por qué?
porque vos podrías tener dos conexiones a la vez entre dos procesos. Entonces, si vos no mandás el puerto, cuando llega a la máquina destino no sabría cuál de los dos mandárselo. Entonces el puerto debe ir Ah, siempre. bien, claro. Y el número de secuencia y el acuse de residuo siempre, porque cada vez que mando algo tengo que enumerarlo. ¿Por qué? Porque el otro me va a responder lo que me va llegando y tengo que saber qué parte se perdió o no. Lo único que... no. Esto se podría obviar si yo tuviera una ventana de tamaño fijo, pero como yo lo quiero para control de flujo, es variable. Entonces lo tengo que mandar cada vez que mande datos. Así que no, en definitiva, no. Podría ser que no tenga opciones y me ahorre esto, pero el resto sí o sí tiene que ir todo. Obviamente si hay control y no hay datos, bueno, esta parte de datos no va, por eso hice opcional. Se supone que vos querés intercambiar datos. Bueno, las tramas de control o los segmentos de control, ya sea para iniciar o para liberar la conexión, la parte de datos es 0. ¿Sí? Se le va a mostrar en las diapos estas el inicio y el fin, pero lo que me parece mejor es mostrárselo como hicimos recién con esto. Y los vemos acá, si les parece. Dame un segundo. Lo que voy a hacer es parar esto, sacar este filtro, y lo que voy a hacer es correr dos... lo que voy a hacer es correr dos procesos en mi máquina. Uno que esté esperando datos y el otro que se conecte y le mande datos. ¿Sí? Hoy voy a usar algunas aplicaciones que ya vienen, que son utilitarios. La semana que viene vamos a escribir nosotros algunas. Loopback, como yo lo voy a hacer en mi propia máquina, no voy a utilizar la interfaz de red Ethernet, sino lo voy a usar la placa que es una placa virtual que utilizan las máquinas, todas las máquinas, ¿sí? La Loopback o la 127001, esa placa. Entonces, voy a capturar tráfico ahí. Esto lo voy a dejar capturando y están viendo eso, ¿no es cierto? Sí. Y lo que voy a hacer acá Sí, sí, es... Ok. Lo que voy a hacer acá voy a usar algo que se llama Netcat o NC, que es la navaja suiza de los utilitarios de red. Sirve para probar un montón de cosas. Le voy a decir que escuche conexiones es un proceso ese NC. Cuando le dé Enter se va a crear el proceso. Y lo voy a asociar al puerto, no sé, 6000. ¿Sí? Entonces esto está corriente de proceso y yo le he dicho de alguna manera, el operativo ya sabe que todo lo que le llegue al puerto 6000 se lo manda a este proceso. ¿Y qué hace Netcat? Básicamente hace eco, todo lo que le llega lo responde. Mejor dicho, perdón, todo lo que le llega lo imprime por pantalla y todo lo que escribe se lo envía al otro extremo de la conexión. ¿Sí? Ese es Netcat y lo que voy a hacer ahora, voy a usar un cliente que se llama Telnet, que lo que hace es conectarse a un servidor. Yo le tengo que decir a quién, 127.001, que es mi dirección, y a qué puerto me quiero conectar. Y me quiero conectar al 5000. En este caso Telnet va a ser el cliente, el que va a iniciar la conexión. Perdón, le había dado 6000, no 5000. Bien, eso está bien. Si nosotros capturamos este tráfico, vamos a ver que como no había ninguna, fíjense, son estos dos paquetitos. Como no había ningún proceso esperando, el sistema operativo me mandó un reset. Voy a parar esto y voy a capturar el puerto 5000. tcp.port igual
5.000. Ahí está, sí. Fíjense. Ahí está. El primero de los paquetitos, fíjense acá arriba da un resumen, acá lo da desglosado y acá los bytes. Arriba da un resumen, fíjense que dice sync entre paréntesis, significa que inició una conexión. ¿Quién? Obviamente, como están las mismas máquinas de mi máquina a mi máquina, estos son los puertos, un puerto cualquiera, que es la aplicación Telnet, y se quiere conectar al puerto 5000. Si nosotros vemos vamos a ver TCP, fíjense que puerto alto, puerto destino 5000. Fíjense los flags que está en el SYN en 1. Con respecto a número de secuencia, fíjense que acá lo pone relativo para no complicarme, pero el número de secuencia es 730. ¿De quién? Del cliente, el que inicia la conexión. Número de acuse de recibo no tiene porque todavía no va ninguna respuesta. De hecho, tampoco está en 1 el acuse de recibo acá. Y no mucho más. Datos no van. Y si vemos la respuesta del otro proceso, o mejor dicho, en este caso el servidor, porque no existe ningún proceso asociado al puerto 5000. Fíjense que le contestó reset, cortó la conexión porque no fue posible conectarse. Y el acuse de recibo dice que esperaba el 731, le incrementó 1, ¿sí? Y número de secuencia, bueno, no, la cortó esta. Bien. Vamos a limpiar esto y vamos a capturar de nuevo, pero esta vez vamos a hacer bien las cosas. Entonces, este proceso estaba esperando en el 6000 y ahora voy a hacer un cliente que se conecta al puerto 6000. Esto, fíjense que acá antes dijo que no se pudo conectar. Ahora sí dice que se conectó. Y si yo digo, hola, y doy enter, esto debería aparecer acá. Y ahora el servidor le va a responder y le va a decir, chao. Y debería aparecer en el cliente. Y después, si el cliente quiere cortar, le va a dar control corchete y quit. Que voy a hacer eso ahora. Control corchete, quit. Así de sencillo. Bien. Si ahora analizamos esto y filtro por... Primero voy a parar, que no capture más. Y voy a filtrar por el puerto tcp.port igual 6000. Listo. Fíjense, primero aparece grisado el inicio, o sea, el saludo de 3 vías y al final la liberación, ¿sí? Si nosotros vemos, ahí marqué el primer paquetito, vamos a ver que tiene en 1, el número de secuencia es el primero para el cliente, para el proceso Telnet, y el número es 837, ¿sí? Y no manda datos. Si vemos la respuesta, fíjense que dice SYN y ACK, porque le está dando la acuse de recibo ¿quién? El proceso que está en el puerto 6000, que es el servidor. ¿Al quién? Al cliente. Entonces, si vemos el segundo paquete, fíjense que otra vez, fuente de 6000 significa que el servidor está respondiendo. Ahora tiene otro número de secuencia, el 228, nada que ver. Fíjense que el anterior número de secuencia era 837 y este es 228. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su número de secuencia. Pero el acuse de recibo es del 838, que fue el que le llegó. Este es el servidor, ¿sí? Y entonces pone, el SYN lo pone en 1 igual del acuse de recibo. Y finalmente el tercer segmento tiene el acuse de recibo del servidor. Fíjense que el número de secuencia es el 838 y el acuse de recibo dice que espera datos del 229, que le incrementó en 1 el que mandó el segundo, que es este. Número de secuencia 228, entonces ahora el cliente dice que espera el 229, ¿sí?
y tampoco tiene datos. Fíjense qué interesante que acá tengo el flag push. ¿Por qué? Porque Telnet es interactivo. Yo cada vez que escribo que le doy enter, el operativo no espera juntar más datos, sino que lo estoy forzando a que mande esos datos apenas le llegaron. Bueno, ahí está prendido ese flag porque son programas que trabajan de manera interactiva. Si ahora vemos los datos, fíjense que, bueno, el número de secuencia sigue siendo el mismo, 838, porque todavía no he escrito datos. El acuse de recibo es el mismo, el 229. Ahora tengo el acuse de recibo en 1 y el push. Y si vamos a la parte de payload, vamos a ver qué dice hola. Ahí está, sí, hola. Acá abajo se ve. Y si vemos, o sea, ahí está el hola, y acá está la confirmación, el acuse de recibo del hola, o sea, este paquetito, el 10, envío el hola, y el 11, el acuse de recibo del hola. El 12 lo genera el servidor y se lo manda al cliente, y lo que dice es chao. Si vemos, están acá los datos chao. Fíjense, el número de secuencia de este es, esperen, más arriba, el número de secuencia 229. Entonces, la confirmación, el 238, porque al 229 le sumó la cantidad de bytes que recibió. Entonces ahora espera el 238. Una vez que el cliente hizo, ¿se acuerdan que yo di control corchete quit? Lo que hizo el cliente, fíjense que es el puerto alto contra sería el paquete 14 el puerto alto contra el servidor, que es el 6000, inicia un fin de conexión, a lo cual el servidor le contesta fin y le confirma que recibe, o sea, el ACK confirma que recibe el fin y además le está mandando el fin, y finalmente el cliente recibe el fin de que el servidor también le mandó fin, o sea, con eso te termina la conexión. Y a otra cosa mariposa. O sea, tanto el inicio como el fin son siempre las tres vías esas. O sea, Sí, exacto, exactamente. Exactamente, por eso, fíjense que, bueno, acá yo mandé 6 segmentos de control y 4 de datos, 5, perdón. Medio que un despropósito, está bien, porque era una prueba. Pero muchas veces, como pasaba con el DNS, como son muy poquitos los datos que viajan, por ahí la aplicación decidieron que utilice UDP en vez de TCP. Pero TCP me asegura siempre que lleguen en el mismo orden, y si se pierde algo se retransmite y se reacomoda, porque cada número tiene su posición dentro del flujo de bytes que van y vienen. Entonces, cuando hablábamos ahí déjenme que les muestre esta diapo, ese es el modelo de TCP, me asegura que lleguen en el orden que se enviaron, cosa que UDP no puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Y porque le va mandando número de secuencia a cada trama específicamente. Y el otro le va dando acuse de recibo a lo que recibió. Si algo se perdió en el camino, o si se perdió el acuse de recibo, lo vuelvo a enviar. Y en algún momento le va a llegar el acuse de recibo. ¿Sí? sí, se entiende. Genial. De esa manera yo le doy confiabilidad. Pero que quede claro que ese no es el objetivo fundamental de la capa de transporte, sino el objetivo fundamental era multiplexar el canal, o que varias aplicaciones puedan compartir la misma capa de red, por así decirlo. ¿Y cómo lo hacen? Le asignan numeraciones de capa de transporte. ¿Y cuáles son las numeraciones de capa de transporte? Los puertos.
sea, como conclusión, digamos, no podría tener en la misma máquina dos procesos a la vez que quieran usar el mismo puerto. Por eso, si yo tengo un servidor web en mi máquina, no podría tener otro servidor web porque habría un problema entre los procesos. Hay otras técnicas, se puede hacer, pero no usando el mismo puerto, ni dos procesos. Porque básicamente no sabría cómo demultiplexar el dato que le llega. Ok. Creo que eso es todo por hoy, chicos. La semana que viene vamos a ver algo que se llama Socket, que es la manera de, desde mi aplicación, utilizar la red. O sea, yo no tengo que, déjenme que vuelva acá. Yo no es que tenga que escribir, digamos, no sé, este encabezado de transporte o este encabezado de IP, ¿sí? Sino yo lo que hago es, tengo unas primitivas que son llamadas sistema del operativo y con eso él se encarga de generar estos paquetes, estos La segmentos y las tramas, ¿sí? No es que yo tenga que escribirlo, pero sí está bueno saberlo porque yo después puedo hacer un programa y puedo estar chusmeando acá bien cómo son las cosas que van y que vienen. La idea de la semana que viene es ver eso. Ok, bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Prueben este programa, está bueno, chicos, pueden chusmear. Y hay cosas buenísimas, por ejemplo, en cualquier tráfico TCP, yo le doy tecla derecha y le pongo follow TCP stream y lo que hago es esto. Me muestra directamente, o sea, le saca todos los encabezados y muestra el payload, o sea, lo que va y lo que viene en la capa aplicación. Entonces con esto yo podría ver los capturar. datos que se están Sí, compartiendo. sí. A no ser que estuviera encriptado con con HTTPS o algo así, si no estuviera encriptado, los podría capturar a todos. Siempre y cuando pasen por mi máquina, obviamente. Por eso la otra vez hablamos de que los hubs, con los hubs sí se podría hacer y podría capturar todo el tráfico de una red local, con los switches no. Pero hay unas aplicaciones que se pueden correr que lo que hacen es llenar las tablas de los switches, como habíamos hablado cómo funcionan, y los hace básicamente que se comporten como unos hubs. Entonces podría seguir usando esta aplicación para capturar datos de cualquier máquina de la red local. O sea, siempre que hay alguna manera de evitar ataques, bueno, siempre va a salir uno nuevo para ver cómo, para, para vulnerar esos temas de seguridad. Bien, pero bueno, pueden chusmear con esta aplicación, la verdad que está bastante buena.